hasta donde está llegando la señal. Oyente de la radio La Perseverancia, buenos días. Shalom. Amigo de Facebook que me siguen todos los días, shalom. Shalom en este programa vuestro que tanto nos gusta a todos. Lo importante no es gustarnos un programa, sino que es un programa que nos edifica, mejor dicho. Rectifico, no es que nos guste, sino que es un programa que nos edifica. Estamos en el tiempo de no buscar lo agradable, sino buscar realmente lo correcto, lo que realmente ayuda para que restauremos la luz de Cristo en la iglesia local. Estamos viviendo, decía yo al principio, antes de la música, que estamos viviendo los tiempos más críticos que jamás el mundo había vivido en cuanto al mundo del evangelio, lo que es el mundo evangélico. Jamás habíamos decaído tanto, jamás la confusión ha sido tanto la controversia, la mezcla, la confusión, donde a veces la gente no sabe discernir, distinguir, separar cuál es lo correcto de lo cual es lo incorrecto. Estamos viendo los tiempos que el propio Señor Jesucristo predijo en su palabra. Digo que los últimos días serían terribles, serían complicados. Y vamos a estar viendo algunos versículos y muchos, Dios mediante, porque es una palabra que queremos que llegue al corazón de alguien, llegue al corazón de la iglesia, llegue al corazón de los pastores, llegue al corazón de los apóstoles, de todos aquellos que por misericordia Dios les ha dado una tarea grande de apacentar las ovejas. Pero realmente lo están haciendo, realmente están apacentando las ovejas. Un servidor no se pone aquí a levantarse contra pastores, porque yo mismo soy pastor y a la vez evangelista. Y cuando me paro aquí a hablar, le hablo no solamente como pastor, pero también como evangelista. No solamente como evangelista, pero también como pastor. Las dos cosas. Estamos viendo el tiempo muy complicado. Como decía al principio, el tiempo más complicado que jamás la iglesia había vivido. Obviamente todo indica que el Señor vuelve pronto. Vuelve pronto. Por eso la solución a todo lo que está pasando en el mundo actual, en el mundo evangélico, tiene que ver con la vuelta a la Biblia. La vuelta a la sana doctrina. La vuelta a una buena hermenéutica. Esa hermenéutica que viene nada más que del Espíritu Santo. Hoy Satanás está engañando a la gente a través de la Biblia. Os contaba la vez pasada lo de la Biblia, de la teología inclusiva. ¿Dónde estamos llegando? Hay tanta mezcla que hace falta hoy volver a la Biblia. Volver a escuchar la Biblia. Volver a leer la Biblia. Volver a escudriñar la palabra de Dios. Acompáñame en este primer versículo que está en el libro de Ezequiel, capítulo 22, desde el versículo 26. Dice la palabra: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presas, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Escuche eso. Sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Yahvé el Señor. Y Yahvé no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y al menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Ese es el tiempo que vivió Ezequiel.
el tiempo que vivió también Jeremías, porque los dos coincidieron en el tiempo más decadente de Israel, donde los sacerdotes empezaron a violar la palabra de Dios. La palabra violar significa saltaban la palabra, no hacían caso a la ley, no hacían caso a los mandamientos. Y contaminaron los santuarios. Los santuarios se convirtieron en otra cosa, salvo la iglesia, salvo el lugar de culto, el lugar de reverencia. Eran locales donde se hacían cualquier barbaridad. De hecho, os comentaba la vez pasada, en este mismo programa, La Hora de la Verdad, cómo Jesucristo también encontró el templo. La misma visión que tuvo el profeta Ezequiel en el capítulo 8, donde vio que la iglesia estaba todo, en el templo, perdón, estaba metido todo tipo de idolatría, todo tipo de pintadas. Había agujeros en el templo. La gente adoraban a Talmuz, adoraban a dioses paganos. Y los ancianos que estaban dentro de la casa de Dios, ahí estaban adorando al sol, adoraban al sol. Pero nadie lo veía. Todo el mundo creía que todo estaba bien. Hasta que Dios, por su misericordia, le abrió los ojos al profeta Ezequiel. Lo llevó en el espíritu hasta dentro del templo. Le dijo: hijo de hombre, mira lo que hay en el templo. En el versículo 8, capítulo 8, versículo 6 de Ezequiel, el Señor le dice: me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Todo era abominación tras abominación. Y los sacerdotes, lo que podríamos llamar hoy los pastores, violaron la ley. Los apóstoles, los profetas. Dice la palabra: entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. No había diferencia. Todo iba por igual. ¿Cómo iban a predicar sobre la limpieza? ¿Cómo iban a hablar sobre la santidad? Si los propios pastores están viviendo en pecados. ¿Cómo iban a hablar de cosas buenas si ellos mismos vivían en cosas malas? Hay un grito en mi corazón. El mismo grito que el hombre de Dios, Jeremías, pegó en el libro de Lamentación, capítulo 5, versículo 21. Vuélvenos, oh Yahvé, a ti y volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Renueva nuestros días como al principio. Hay algo ahí. Hay un punto ahí. Cuando Jeremías dice como al principio, significa que Israel al principio iba bien, caminaba bien con Dios. Significa que la iglesia de Cristo al principio caminaba bien. Significa que al principio los pastores caminaban bien. Los predicadores caminaban bien. Lamentación capítulo 3 del 40 al 41 dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Yahvé. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Tremendos pasajes del hombre de Dios, Jeremías, en el libro de Lamentación. ¿Por qué había tanta lamentación en Jeremías? Por lo que estaba viendo. ¿Por qué hay lamentación en el corazón del pastor Panda? Por lo que está viendo. No solamente yo, hay muchos hombres de Dios hoy han entendido que es tiempo de volver a la palabra. Tiempo de mantenerse en la palabra. ¿Por qué? Por las razones que le estoy diciendo. Son tiempos complicados. Tiempo antes de la venida del Señor. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo acerca de los últimos días? Escúcheme. Acompáñame al libro de Mateo, capítulo 24. Versículo 11 dice:
Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En el mismo capítulo de Mateo 24, versículo 24, Cristo vuelve a incidir, vuelve a insistir en el mismo punto. Dice, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Tremenda es esta revelación. Cristo dice, se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Y el punto, Él da un detalle aquí, por si alguien puede equivocarse. Él da un punto de mirada, un punto para que nosotros observemos, para que observemos. Dice, harán grandes señales. No solamente harán señales, Cristo matiza bien, grandes señales. Esas señales que te dejan con la boca abierta. Dices, wow, seguramente eso es de Dios. Esas grandes señales con un propósito de confundir, con un propósito de engañar. Dice que harán prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, a los israelitas. Si fuera posible, aún aquellos que realmente empezaron bien. ¿De qué? ¿Por qué estoy hablando todo eso? Son palabras de Jesucristo. Decía en otro programa, si hay algo que tenemos que recuperar en la iglesia, se llama el don de discernimiento de espíritus. No cualquier discernimiento, discernimiento de espíritus. Lo está diciendo Jesucristo. No lo está diciendo Pastor Panda. Porque alguien dirá, bueno, el Pastor Panda se ha puesto muy radical últimamente, como me están diciendo. No. El Pastor Panda está mirando la palabra de Dios. Es tiempo de mirar la palabra de Dios. Es tiempo de la observación minuciosa. No es tiempo de mirar y ver y pasar por alto, no. Mirar minuciosamente. El que me está hablando, ¿de qué me está hablando? ¿Realmente sus argumentos están bien fundamentados en la palabra de Dios? ¿Realmente es la verdadera interpretación? ¿Realmente esa profecía que acabo de escuchar viene de Dios? ¿O simplemente el hombre está hablando? Mateo capítulo 7, versículo del 15 a 16, dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pero me gusta el versículo 16, cosa que muchas veces pasamos por alto. Por eso hoy le estoy hablando estas cosas, para que volvamos a la Biblia, volvamos a la observación de las Escrituras. Pero también volvamos a la observación de aquellos que se llaman hombres de Dios, varones de Dios, cristianos, creyentes en Cristo. Dice el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Acaso se recoge uvas de los espinos? ¿Dónde se ha visto tal cosa? En ninguna parte. En ninguna parte. Aunque el mundo está cambiando rápidamente, la ciencia está cambiando rápidamente, aún el mundo de la agricultura está cambiando rápidamente, pero ¿dónde se ha visto uvas con espinos? ¿Dónde? El punto es que el pueblo de Dios no está entendiendo el tiempo que nos ha tocado vivir, lo que hemos llegado a ese último tiempo antes de la venida de Cristo. Primera de Timoteo capítulo 4 dice, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente, que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe. Algunos abandonarán la fe, escuchando a espíritus engañadores. Escúcheme. Si hay algo
que Satanás está usando, lleva usando desde el principio, pero ahora con más virulenta, con más fuerza, con más velocidad, con más expansión, es el engaño. El engaño es una verdad encubierta, algo encubierto. El engaño es algo teatral. Y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Pero ¿cuántos saben realmente eso? ¿Cuántos los que me están oyendo, oyentes de la radio La Perseverancia, amigos del Facebook? ¿Cuántos están entendiendo que realmente estamos viviendo los últimos días antes de la venida del Señor? Donde hay una proliferación, una expansión de ministerios que vienen de demonios. Vuelvo a insistir, ministerios que vienen de demonios. Desgraciadamente, estamos viviendo tiempo, como dice aquí la palabra, muchos apostatarán de la fe. Permítame decirle dos cosas aquí, antes de seguir. La palabra apostatar significa abandonar. Eso da a entender que esas personas empezaron bien. Empezaron bien. Por eso la Biblia dice aquí, apostatar, abandonar. Significa que empezaron bien. En el libro de Eclesiastés la Biblia dice, mejor el fin de un negocio que su principio. Lo importante no es empezar, sino cómo vamos a acabar. Cómo vamos a terminar. Aquí la Biblia, aquí el hombre de Dios, el varón de Dios, apóstol Pablo, está diciendo tiempos donde algunos apostatarán, abandonarán la fe, abandonarán la sana doctrina. Wow. Y escucharán espíritus engañadores. No solamente predicadores abandonarán la fe, pero creyentes que abandonarán la fe por necesidades de la vida, por situación de la vida. Déjame contarle algo triste. Lo viví yo con mis ojos, con mis oídos. Un chaval, así le llamaría porque no lo conozco, pero conozco al hermano mayor, a su hermano. Le manda una nota, un escrito a su hermano mayor. Le dice, envíame sillas si puedes. Sillas, un montón de sillas. Ya que tú vives en Europa, hay facilidad de sillas. Envíame sillas. Cómprame un montón de sillas. Y el hermano le dice, ¿por qué quiere que te envíe sillas? Dice, porque estoy estudiando teología. Sabe que si hay algo que puede salvar aquí a la familia, es que yo me convierta en pastor. Porque aquí donde estamos viviendo, si quieres vivir bien, tiene que ser pastor. De eso estoy hablando. De eso estoy hablando. ¿Para qué quieres ser pastor? Para ganar dinero. Le dice a su hermano, y el hermano nos comenta a nosotros, me comenta a mí, mira, me dice, mi hermano se ha vuelto loco. El propio hermano mayor está diciendo a su hermano menor, se ha vuelto loco. Y eso es lo que se llama jugar con la cosa de Dios. Obviamente, el obrero es digno de su salario. Pero ¿cuántos ministros no vienen, como decía, de demonios? Vienen con la intención, no de servir a Dios, a ver cómo mejorar mi situación económica, cómo mejorar mi situación financiera. Claro que el hombre de Dios es digno de su salario, pero el que entra en el ministerio con esa intención, ya está la cosa. Está siendo enviado por un demonio. Porque lo único que le va a importar en la iglesia va a ser el dinero. No le va a importar la santidad de la gente. No. ¿Por qué voy a hablar de santidad? Por eso Cristo está dando de esos detalles. Dice, por sus obras los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Verás que ese tipo de predicadores jamás predica sobre la santidad. ¿Sabe cuáles son sus prédicas? La prosperidad. Porque eso es lo que está buscando esta persona.
jamás va a decir duro las cosas. Siempre va a intentar ablandar las cosas, suavizar las cosas. Amigo oyente, son de ese tipo de pastores que acabamos de leer ahora. No hacen diferencia de lo impío, de lo profano con lo limpio. No pueden hacer distinción porque ellos no viven la distinción, viven la confusión. Entonces quieren a toda costa que todo el mundo viva en esta confusión. Seguimos leyendo la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. Escucha lo que dice la palabra de Dios, el hombre de Dios. Pablo dice, desde el versículo 3, o desde el versículo 2, mejor dicho, de hecho lo que yo estoy aplicando aquí, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo, escuche eso. Pablo está profetizando, está diciendo lo que va a venir. Lo ha dicho el Señor Jesucristo. Que el último tiempo será complicado. Y Pablo rectifica, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La gente no quiere la sana doctrina. ¿Qué es lo que van a querer la gente? Ese evangelio light. Ese evangelio que no hace ningún remordimiento al corazón. Ese evangelio que confunde a la gente. Que no le enseña a la gente a vivir adecuadamente, conforme a la palabra de Dios. Desgraciadamente eso es lo que quieren escuchar los cristianos. Evangelio fácil. Que llegar al cielo es fácil. No sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero mira lo que le dice, cosa que me lo tomo a mí personalmente. Pero tú, panda, pero tú, predicador del evangelio, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aleluya. Sufre las aflicciones. Pablo sabía que si Timoteo cumplía con la palabra de Dios, iba a sufrir aflicciones. Pero le dice, sufre. Si hay que sufrir, sufre las aflicciones. Pero no te enredes, no te enredas. No te metas, no te lías con esos predicadores que lo único que quiere predicar algo que le guste a la gente. Amigo mío, amigo de Facebook, amigo de YouTube, amigo de la radio La Perseverancia. No está en juego, lo digo siempre a la iglesia. No está en juego si vas a comprar coche. No está en juego si vas a comprar una mansión, una casa. No está en juego si vas a tener hijos o no vas a tener hijos. No está en juego si vas a tener marido o no. No está en juego eso. ¿Saben lo que está en juego aquí? La eternidad. ¿Dónde pasarás tu eternidad? Obviamente en la iglesia puedes encontrar salud. Puedes encontrar marido. Puedes encontrar hijos. Porque nuestro Señor Jesucristo sigue operando milagros. Pero ¿sabe qué es eso? Eso se llama añadidura. No venimos a la iglesia para buscar lo que es añadidura. Porque la añadidura viene por sí sola. Lo que venimos aquí a buscar, el reino de Dios. La eternidad. Aleluya. Cuando tú buscas la eternidad, tú buscas primeramente el reino de Dios. Realmente cuando tú llegas a una iglesia, estás buscando el reino de Dios. Te va a importar la doctrina. Te va a importar el sitio donde estás. Te va a importar el comportamiento de tu pastor. Te va a importar el comportamiento del predicador del turno. Te va a importar muchas cosas para saber si esas personas me están encauzando a
hacia mi eternidad, feliz con Jesucristo, o me están encauzando hacia una eternidad en el infierno. No está en juego cuánta gente tengo en la iglesia. No está en juego eso. Está en juego cuánta gente vamos a llevar al cielo. Por eso hoy le estoy hablando de volver a la Biblia. Acompáñame. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11. Los tiempos son malos, peligrosos. La única manera de escapar de ese embrollo, de esa situación terrible, es volver a la Biblia. Que los pastores vuelvan a la Biblia, los evangelistas vuelvan a la Biblia, los apóstoles vuelvan a la Biblia, los maestros vuelvan a la Biblia. Ya la Biblia dice que falsos maestros abundarán en el mundo. Por eso todos tenemos que volver a la Biblia. Los creyentes de a pie tienen que volver a la Biblia. Escuche esto. Hechos capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, con toda gana, con toda alegría, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Aleluya. Escudriñaba las Escrituras. Me llama mucho la atención eso. ¿Sabe quién les predicaba? Nada más que el apóstol Pablo. No cualquier persona, el apóstol Pablo. Pero aún así, ellos iban a casa, escudriñaban las Escrituras para ver si todo lo que había dicho el apóstol, a ver si lo que había dicho Silas estaba en lo correcto. Hay tantos cristianos cansados, tantos cristianos distraídos. No tienen tiempo de leer la palabra. Permítame decirle una cosa rápidamente, en el tiempo que me queda. Segunda de Pedro, un pasaje tremendo. Segunda de Pedro, capítulo 2. Lo he leído la otra vez y no me cansaré de leer este pasaje. Además lo voy a leer en la nueva versión. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Están hablando ahora del futuro. Hubo, pero también habrán. Y de hecho, están habiendo. Ellos les enseñarán con astucia, dice la palabra, con astucia. Herejías. ¿Qué significa herejía? Enseñanzas que no se ajustan a la palabra de Dios, a la Biblia, a una mejor interpretación de la palabra. Astucia, herejías destructivas, y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Por culpa, escúcheme, por culpa de esos falsos maestros se hablará mal del camino de Cristo. Eso es lo que estamos viendo hoy. Eso es lo que estamos viendo hoy. La gente dice, ¿para qué tengo que ir a la iglesia? Cuando están viendo el comportamiento de los pastores, de los supuestamente apóstoles, que continuamente viven en pecado, en la inmoralidad sexual, cayendo continuamente con sus fieles en pecado. La gente dice, ¿por qué tengo que ir a esta iglesia? Lo más grave, lo diré seguramente en el próximo programa, porque quiero llevar ese tema en una dimensión mayor. Estamos viendo tiempo del esoterismo dentro de la iglesia, de la francmasonería dentro de la iglesia. Quizás no entienda bien lo que te estoy diciendo. Escuché ayer o antes de ayer
a una persona decir, hablar acerca de la magia dentro de la iglesia. Hay tantos magos, tantas prácticas de magia en las iglesias, tanta práctica del esoterismo en la iglesia, pero la gente no entiende. No entienden. No entienden. Estamos confundiendo el poder de Dios con la magia. Estamos confundiendo el tiempo de Dios, las cosas de Dios. Cristo lo dijo claramente. Habrán falsos profetas que harán grandes cosas. Harán grandes cosas para engañar, dice la palabra. Para engañar, si es posible, a los escogidos. Tremendo. Os hablaré en el próximo programa de eso. Del esoterismo dentro de la casa de Dios. Práctica de esoterismo en la casa de Dios. No todos los milagros vienen de Dios. No toda profecía viene de Dios. Por eso es tiempo de volver a la Biblia. Analizar cada cosa. Dios te bendiga. Oyente de la radio, La Perseverancia. Oyente del Facebook. Es tiempo de volver a la Biblia. Hechos capítulo 17, versículo 11. Escudriñar las escrituras para ver lo que se está diciendo, si está en lo cierto o no está en lo cierto. Aleluya. Aleluya. Yo solo quiero anunciar la palabra. La voz que clama en el desierto. Arrepentidos. Es tiempo de la unción de Juan el Bautista, de Elías el profeta. Dios me dijo, tiempo de la obediencia. Tiempo de los atalayas. Tiempo de escudriñar. Eso. La palabra de Dios. Volver a la Biblia y a la interpretación correcta de ella. Si has sido tocado por esa palabra, arrepiéntate. Dile, Señor, perdóname. Si empezaste bien, has abandonado la fe, vuelva a la fe. Vuelva a la palabra. Los tiempos son malos. Vamos a estar escuchando esta canción de la cual hemos empezado el programa. Aleluya. Y me despido de vosotros, oyente, amigo de Facebook, de YouTube. Pronto volveremos, hablaremos del esoterismo dentro del mundo evangélico. Seguimos.